Hola, vamos a dedicarle un módulo de la clase de hoy a repasar cuestiones vinculadas a la notación, empleando técnicas gráficas basadas en traducción a geometría simple, línea, superficie, volumen, como les hemos venido proponiendo en la clase teórica y en los apuntes complementarios que por favor no dejen de ver, respecto a cómo abordar este trabajo práctico. Para repasar esto me interesa especialmente tratar de encuadrar una atención sobre la relación entre fuentes de información y modos de traducir información, especialmente entendiendo la productividad que nos aportan en este momento los sistemas de información geográfica, es decir, las plataformas online de base QGIS, Carto y cualquiera de todas esas disponibles, y cómo, por ejemplo, se presentan todo el tiempo estas posibilidades de traducir muy automáticamente, ¿no? Como unas capas disponibles de información online a unos documentos gráficos con los que podemos trabajar. Por ejemplo, cómo obtener una capa de vialidad en la que automáticamente por una interfase se puedan deducir los diferentes, obviamente toda la traza vial, pero además los diferentes espesores definidos en este caso por el espesor físico, por el ancho literal de las calles determinadas a partir del modo en el que está parametrizada la información en el sistema geográfico, ¿no? Estas interfaces son muy ágiles, muy productivas. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Planificación del Transporte del Ministerio de Transporte lo que hace es levantar de esos mismos sistemas, por ejemplo, un primer modelo que permite producir un sistema de líneas iguales, todas del mismo color y del mismo espesor, que trazan la red simplificada de transporte en una primera versión a escala nacional. Sobre esa especulación aparece un nuevo filtro producido por las mismas bases de datos de Excel, en las cuales se pueden identificar con un cambio de color los cambios de materiales de los caminos. Y sobre eso se puede introducir un nuevo filtro que, por ejemplo, identifique los tramos que tienen peaje, los que están afectados por topografías de distinta clase, y de la superposición de todos esos datos deducir un primer esquema genérico de cómo determinar las velocidades máximas. Es decir, si el camino está pavimentado y llano y tiene un buen escenario de mantenimiento, puede tener la mayor de las velocidades máximas, mientras que los caminos que sean de ripio y estén en situaciones montañosas deben tener las menores. Esas interfaces en general lo que suponen es la capacidad de poner en relación determinados niveles de información que en general, como notarán, adoptan la forma de eh, datos censales o datos estadísticos en formato Excel y el modo de producir esas interfaces con mapas. Y esto, de hecho, es parte de uno de los principales déficits de la cartografía actual. Justamente una de las dificultades más visibles de la cartografía territorial actual es lo difícil que es todavía afinar las relaciones entre la disponibilidad de los datos y su visualización en términos de interpretación. Sabemos que hay muchísima información disponible, pero muchas veces aparece traducida, por ejemplo, a estos mapas viales donde podemos reconocer exclusivamente cómo es el trazo de un recorrido y quién tiene la concesión, a pesar de que sabemos que tenemos disponibles todas esas planillas que saben exactamente cuántos vehículos transitan cada camino, cada cuánto se lo mantiene, qué energía de iluminación se destina al alumbrado. Es decir, hay muchos niveles informativos muy grandes y el principal desafío es traducir a través fundamentalmente del manejo de lo que suele conocerse como Big Data, digamos, las interfaces entre todas esas fuentes de información, sus bases de datos y la visualización de la información. De modo tal de poder acceder a modos de comprender la organización de estas dinámicas con criterios que puedan ir un poco más allá de estos datos genéricos que son fundamentalmente de clase y nominales, a datos que puedan empezar a producir interfaces de grado que nos permitan entender variaciones de los comportamientos, localizaciones de los problemas singulares, déficits de funcionamiento, etc. En este sentido, desde hace mucho tiempo, podríamos pensar desde la década del 70, por ejemplo,
eh, hay una intención de integrar el uso del diagrama a la notación y pensar un poco en este modo de vincular la notación de los sistemas de línea, por ejemplo, de los sistemas de transporte, con, como nos propone este dibujo, por ejemplo, la comprensión del tiempo de tránsito en cada una de las rutas que vinculan el centro y el área del conurbano y por producir esto que se supone que son líneas de isotiempo, ¿no? Las que se presentan como si fueran eh, líneas parecidas a lo que usualmente vemos como líneas de nivel, que son, es decir, son duraciones de tránsito en cada uno de los caminos para poder pensar efectivamente no solo qué relación hay entre la extensión del camino y la posibilidad de establecer vínculos entre las áreas centrales y las de borde, sino también cuánto es el tiempo que transcurre en el movimiento y qué incidencia tiene sobre la eficiencia de esos sistemas viales. Actualmente podemos reconocer que para algunos niveles de información aparecen ya desarrollados determinados sistemas, como por ejemplo la aplicación para el uso de bicicletas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que nos permite con el teléfono orientarnos de cuáles son las disponibilidades de las ciclovías, dónde están los puestos en los que puedo encontrar alguna bicicleta disponible, dónde puedo reparar la bicicleta, etcétera, y el estado, el seguimiento de ese estado a la orden del momento, es decir, el seguimiento online permanente de la dinámica de ese mapa, con lo cual el mapa pasa de ser un documento estático, es decir, pasa de ser un mapa, a convertirse en una plataforma actualizada permanentemente para entender el estado de situación en el momento en el que requiero la información. Ahora, lo que en general no opera de un modo claro en muchas de esas notaciones, muchas de las que hemos visto, es el uso de los sistemas gráficos para poder visualizar la información de un modo claro. Por ejemplo, las líneas aparecen diferenciadas por colores, pero esos colores no responden a parámetros claros de variación cromática, entonces básicamente permiten clasificar sistemas, pero no entender, por ejemplo, variaciones a lo largo del propio sistema. Eso, como mostramos en el apunte, podría resolverse si uno al problema del color lo complementa con un problema que tiene que ver con detectar variaciones de ancho para dar cuenta de variaciones de grado. O pensar que hay algo en la forma de anotar esa variación de ancho que permite pensar si el sistema es continuo y se bifurca, si el sistema está ramificado y establece relaciones nodales, si constituye una red, qué clase de diferencia cualitativa empieza a haber entre los puntos, en todo caso, qué diferencias cualitativas y qué diferencias cuantitativas hay entre los puntos, si podemos usar en este sentido diferencias de color y diferencias de tamaño. Y en todo caso, si podemos emplear, no sé, diferentes grados de transparencia, cambios de ancho, modos de dar cuenta de la variación del espesor con técnicas que permitan complementar una visualización primaria. Es decir, hay muchos recursos vinculados a la notación gráfica que están muy íntimamente asociados a los problemas de parametrización, pero que suponen una comprensión general del uso de la geometría, de los atributos de la línea en la técnica de notación que permitirían incrementar la capacidad informativa de la información si uno emplea esos atributos correctamente. En este sentido, por ejemplo, hay algunos casos de estas interfaces directas de información de sistemas de información geográfico con mapas de visualización, como por ejemplo este mapa de población mundial, que lo que hace es, sobre la información concentrada en cada punto, definida por los censos de habitación de cada ciudad, introducir cuatro, que marcan 4 cortes temporales, 3 registros censales y una perspectiva de crecimiento. Y por lo tanto, el mapa empieza a volverse elocuente respecto de cómo sea la relación entre ciudades de distinta densidad de población. Pero no solo eso, sino también en función de cómo se produce la lectura de esta secuencia de 4 colores,
qué relación hay entre su población histórica y sus dinámicas de crecimiento. Por lo tanto, podemos reconocer cómo hay ciudades en el Congo, como Kinshasa, por ejemplo, que pueden convertirse a corto plazo en metrópolis más densas que algunas que actualmente lo son y que sobre todo lo habían sido históricamente, y que sin embargo no tienen tasas de crecimiento tan visibles como pasa, por ejemplo, con las metrópolis del norte de los Estados Unidos o de todas las áreas centrales de Europa. Podemos reconocer que las metrópolis de América Latina no tienen previstas dinámicas de crecimiento tan intensas como, por ejemplo, las metrópolis de la ribera atlántica de África, del África ecuatorial especialmente, o las metrópolis costeras de Indonesia, muchas de las metrópolis de China, etc. Por otro lado, esas interfaces a veces recurren a esquemas cromáticos muy elementales que básicamente producen cierto tipo de visualización de alerta y que dependen justamente de cómo aparece distribuida globalmente la información. Esa información que por cantidad puede volverse elocuente en algunas áreas europeas, al disponer de poca cantidad de información, por ejemplo, en el área del Río de la Plata, se vuelve prácticamente inútil e imposible de visualizar como un dato relevante. En este caso, por ejemplo, respecto de la calidad del aire de acuerdo a determinados observatorios. Si hay pocos observatorios y no aparecen distribuidos correctamente en el territorio, los datos que aportan son poco consistentes. Pero si lo que tratamos es detectar el movimiento del aire cruzado con la posición de esos observatorios, podemos obtener algún tipo de mapa de calidad de aire y sus dinámicas un poco más productivo, en este caso a escalas regionales. El problema de cómo esta información, que fundamentalmente aportan, en este caso, datos satelitales, se visualiza en interfaces de cartografía territorial, empieza a suponer algunos problemas, como por ejemplo la escala y el grano de la información, ¿no? Como veíamos antes, algunos datos que los satélites aportan globalmente requieren interfaces con puntos de detección de información que, si no están suficientemente multiplicados y no informan esa cartografía, aunque se presente como una cartografía continua y visualizable, en realidad se basa en datos muy escasos y con una mala perspectiva. En este caso, por ejemplo, la disposición de la población mundial en este mapa tiene esta operatividad en determinadas escalas, y encontramos rápidamente que se puede volver más o menos gruesa o poco densa cuando pretende reconocer el comportamiento del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Es decir, esas interfaces empiezan a depender de cómo establecen relaciones entre fuentes específicas, locales de información, lo que podríamos entender como los Excels de los datos locales, y la interfase de visualización de información que los cruza. En este caso, por ejemplo, en el proyecto de Matt Daniels, Human Terrain, podemos ver que la información empieza a ser un poco más precisa, empieza a dar cuenta de variaciones locales con más precisión, y sobre todo pretende en este caso volver más visible esa variación de información, convirtiendo la información superficial en volumen, de modo tal de que el cambio de volumen en la notación del relieve lo que está dando cuenta es de la disposición de la población presente en la situación actual en el área metropolitana de Buenos Aires y el Río de la Plata. Sin embargo, hay otros niveles de información que podrían ser mucho más efectivos, que son no cómo se distribuye la población, por ejemplo, que es un dato genérico de una única clase, sino el cruce de ese dato con los datos de tejido urbano, de modo tal de que aparezca este plano importantísimo, por ejemplo, desarrollado en el 2007, que lo que indica es el déficit de consolidación en las estructuras urbanas, es decir, cómo se establece la relación entre la disposición de la población y las cualidades de los tejidos que habitan, y por lo tanto cómo estas densidades de población se vuelven críticas en los lugares en los cuales los tejidos no están suficientemente consolidados, es decir,
no tienen ni estructuras parcelarias, ni redes de servicio, ni sistemas viales que sean capaces de abastecerlos correctamente. Por lo tanto, en este caso, el sistema de gradiente de color lo que hace es volver visible en su nitidez esas situaciones críticas. Y esto nos conduce a un problema muy importante para nosotros, que es cómo emplear los códigos de color en los diagramas de superficie. Es importantísimo entender que hay una primera operatividad fundamental que es la de los esquemas secuenciales. Es decir, todos aquellos esquemas que por efectos de claro-oscuro, de variaciones de intensificación cromática, es decir, de variaciones de grado en un único rango, permiten entender cómo cambia la disposición de la información de mucho a poco y por lo tanto permiten comprender esa información de un modo simple con un único golpe de vista. Sin embargo, podríamos pensar que esa variación gradual se ordena con dos intervalos. Un intervalo que va, por ejemplo, de cálidos a fríos, ¿no? O de neutros a saturados, con un punto intermedio en el que se produce una variación. De modo tal de que eso lo que nos permite entender es cuando una situación pasa de ser, podríamos decir, normal a crítica, es decir, la misma representación gradual lo que introduce es la lectura de un cambio de clase, que es el que se produce cuando pasamos de un sistema cromático al otro. Y en ese cambio es el modo en el cual se puede volver ahora especialmente enfática el registro de la información que se vuelve crítico, ¿no? De nuevo se trata de un sistema de notación gradual, exclusivamente, pero al utilizar un cambio de parámetro cromático a partir de un intervalo, lo que aparece es cómo dentro de esa diferencia de grado se produce una diferencia de clase. Ahora, ¿cómo avanzar en el uso de estos sistemas de interfase entre la modelización de superficie y, por ejemplo, los registros que proponemos de lectura de volumen? Obviamente todos estamos altamente influidos por la disponibilidad de esta plataforma, probablemente la que ha cambiado la historia de la notación geográfica, la plataforma Google Earth, que justamente nos permite operar empleando imágenes satelitales pasando de distintos zooms de escala de mayor a menor proximidad. Pero el mismo Google Earth ahora ha producido una interfase que justamente produce un cambio, un salto de la imagen satelital al modelo tridimensional. Hay un momento, una especie de punto ciego, que se resuelve cliqueando en este botón, ¿no? Que hace que lo que veíamos como un sistema de aproximación gradual, donde siempre íbamos a poder hacer más o menos zoom, en algún momento convierte la imagen satelital en un modelo tridimensional y pasa de la visualización 2D a la visualización 3D. Estos modelos integradores totales bajo la forma de la plataforma nos pueden llevar a obtener conclusiones del tipo ya está todo representado, solo lo que tengo que hacer es interpretarlo, ¿no? Como nos pasa muchas veces con la imagen satelital o con el modelo 3D de Google Earth o en este caso con los planos 3D desarrollados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incluso nos permiten visualizar, como ustedes saben, bastante selectivamente y con mucho déficit, cómo se produce la relación entre la situación existente y los marcos normativos, cuál es el proyecto de tejido urbano previsto, etc. Nuevamente, esto nos confronta con un problema, que es que estos modelos tienden a producir información unificada con determinada clase de lectura. Por ejemplo, el problema de la traducción al volumen como un problema de llenos y vacíos. Es muy importante para nosotros recuperar la atención sobre estas cartografías históricas, por ejemplo el plano de Noli, en el cual esa lectura de llenos y vacíos aparece mediada por una hipótesis que es interpretar la continuidad del espacio público con los edificios públicos. Y por lo tanto, la forma de notación integra el problema del lleno y vacío un nuevo problema que es el del espacio urbano y el espacio arquitectónico. Lo mismo nos pasa con los ejercicios desarrollados por el urbanista vienés Camilo Sitte, que
empleando una técnica relativamente parecida a la de Nolli, pero incluso bastante más simplificada, lo que hace es distinguir dos tipos de tejido de volumen edificado, ¿no? El volumen negro respecto al volumen grisado. El negro son los edificios públicos significativos en la organización del espacio urbano, ¿no? El resto es el tejido que modela estas estructuras de ciudades centroeuropeas de origen medieval, y lo que incluye además, en este caso CITE, es la visualización de determinados monumentos que ordenan estas secuencias de espacios públicos y nos permiten leer ahora una organización justamente significativa o singular del espacio, no solo por la organización de llenos y vacíos, sino justamente por cómo se establece una prioridad en la relación entre edificios públicos, plazas y monumentos en el ordenamiento del espacio. O en la lectura que produce el Campo Marcio de la antigua Roma, Giambattista Piranesi, cuando lo que trata es de imaginar sobre todo el problema del lleno como un problema de espacio arquitectónico y intensificar esta lectura de la sección horizontal de la ciudad y describir sus arquitecturas con estas pormenorizaciones tipológicas, ¿no? O en términos un poco más sencillos, ¿no? Este dibujo, producido por Ricardo Flores y Eva Prats para el proyecto del Museo de los Molinos en Palma de Mallorca, en el que en un dibujo muy sintético, ¿no?, reconocen la presencia de cierta organización de los amanzanamientos, de los parcelamientos, de los tejidos. Eligen dibujar algunos tejidos que son los que definen el frente costero de la ciudad de Mallorca en este intervalo, donde está este paseo ribereño, ¿no?, que está vinculado a la presencia de 5 antiguos molinos de viento que justamente estaban sobre la costa para poder funcionar correctamente con los vientos que venían desde el mar. Ahora, estos molinos, que aparecen dibujados con otra intensidad, aparecen puestos en relación justamente con estos tejidos para entender qué tipo de relación establecían con el ordenamiento de la ciudad, cómo persiste en el presente, cómo se establece esta relación entre paseo público, topografía, tejidos arquitectónicos, estructuras viales, cómo ahora el proyecto de remodelación de este molino necesita entender la convergencia de estos datos vectoriales vinculados a las circulaciones lineales, topográficos vinculados al pliegue de la superficie del territorio en su bajada al mar, arquitectónicos y volumétricos en términos de los tejidos, los llenos y vacíos, pero además la organización de la edificación, la secuencia de la pantalla urbana y la presencia relativa de estos edificios en esta situación costera, de modo tal de entender todas las variables que consideran relevantes para poder desarrollar el proyecto. Es justamente este tipo de atención que les proponemos que seamos capaces de activar, ¿no? O sea, cómo toda esta disponibilidad de información, que es mucha, que al mismo tiempo puede ser confusa, que puede ser incompleta, que puede ser muy heterogénea, podemos traducirla a una notación proyectual, a una notación que lo que trate es de interpretar determinados datos, ¿no?, el comportamiento de los proyectos que estamos estudiando en relación al territorio, poniendo en valor cómo estas notaciones técnicas, la de la planta arquitectónica, la del diagrama, la del mapa de origen geográfico y todas las oportunidades que emergen de las plataformas digitales y sus interfaces de información, puedan ahora interpretarse con técnicas de notación específicas, con modos de dibujar conscientes que saquen provecho del uso de la línea, del uso de la superficie, del uso de la sección plana, para justamente poner en valor esta información, interpretarla y convertirla en productiva. Bueno, este recordatorio básicamente los invita a volver a mirar con atención los apuntes, a seleccionar con cuidado y con atención permanente cómo emplear los instrumentos de dibujo y avanzar con el trabajo.